Hola, ¿qué tal? Hola. Pues un gusto estar con ustedes. Buenos días. Me toca a mí introducir esta charla con este conjunto de invitados y de invitadas para hablar justamente de la cultura en América Latina frente a la crisis. Esta conversación, este panel, forma parte de la serie Encuentros y en específico del foro que estoy coordinando, que es la cultura, qué aporta la cultura a la sociedad, utilidad y sostenibilidad de la cultura. Y evidentemente en este foro vamos entre colegas a hablar, o bueno, los panelistas van a hablar acerca de cómo han enfrentado la crisis, de cuáles son las acciones que podemos realizar como gestores, como curadores, como directores de museos, para enfrentar la crisis sanitaria, la crisis social, económica, derivada precisamente de la emergencia. Y en ese sentido voy a presentar brevemente a nuestros panelistas. Tenemos primero a Claudia Saldívar. No voy a leer los currículums porque todos son muy extensos, con una trayectoria extraordinaria. Y Claudia Saldívar es directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende en Santiago de Chile. También tenemos con nosotros a María Belén Sáez, que es curadora y gestora cultural, y además es directora y curadora de la sala de exhibiciones en la Universidad Nacional de Colombia. Y por otro lado, tenemos a Ruth Esteves, que también es curadora, actualmente es co-curadora de la 34 Bienal de Sao Paulo y ha sido también directora de diversas instituciones y curadora en jefe, tanto en México como en otras latitudes. Y por último tenemos a Miguel López, que va a coordinar este panel. Él es escritor, investigador, codirector y curador en jefe de Teorética en San José, en Costa Rica. Pues les quiero agradecer muchísimo que hayan aceptado esta invitación. Es un gusto tenerlos aquí. Creo que es fundamental que entre colegas de América Latina construyamos estos espacios de encuentro y de conversación para compartir reflexiones, experiencias y para justamente poder avanzar en una reflexión mucho más amplia de nuestras instituciones culturales en la región. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Amanda, por la presentación e introducción. Es un placer para mí poder moderar esta conversación titulada La cultura en América Latina frente a la crisis. Creo que es realmente importante, como señalaba Amanda, poder conversar sobre cómo la crisis está afectando nuestras instituciones, nuestras escenas artísticas, nuestras geografías. Y creo que es especialmente importante tener voces de distintos lugares de América Latina esta mañana para poder entender también cómo es que se están generando estrategias de respuesta frente a la pandemia, que como sabemos está afectando de manera desigual a la región, ante la cual también hay respuestas desiguales de los gobiernos, ¿no? Y de los ministerios de cultura, ¿no? Entonces creo que es interesante ver cómo nuestras colegas están pensando la situación. Yo quería hacer una introducción muy cortita, creo que para todos, especialmente en esta mesa de conversación, que somos investigadores, curadores, historiadores, directores de instituciones. Uno de los elementos más fuertes, ¿no?, de la pandemia tiene que ver con la interrupción de las actividades, el cierre de espacios, el cierre de proyectos, la cancelación de actividades, algunas han sido pospuestas, ¿no? Cómo eso impacta en nuestras prácticas, cómo eso impacta en repensar los proyectos, cómo eso impacta en la economía de los proyectos en sí. Creo que hay otro aspecto muy interesante asociado a ese cierre que tiene que ver con la desaceleración, cómo nosotros también estamos repensando nuestro trabajo en función con un sistema y con una velocidad, especialmente la velocidad del mundo del arte, que creo que es evidente para todos, no es sostenible, ¿no? No es sostenible ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Y eso creo que nos ha traído de distintas maneras reflexiones, ¿no?, sobre cómo estamos utilizando los recursos,
de qué manera estamos reorganizando las estructuras económicas de nuestros trabajos, ¿no? Y creo que hay otro aspecto que es importante y que creo que a todos nos toca de manera distinta, y es que el cierre de fronteras generalizado que estamos viviendo también puede dar lugar, o ha dado lugar ya, a una especie de retorno a un discurso nacionalista, ¿no? A un discurso nacionalista que incluso puede tener tintes xenofóbicos, ¿no? En términos de esta especie de proteger los bordes, proteger las fronteras, no dejar que nada externo nos contamine, ¿no? Y cómo eso también pues, puede conllevar, ¿no? A una especie de mundo cultural más conservador, ¿no? Y cómo podemos nosotros continuar con un proyecto internacional de conversación crítica, ¿no? Y poder inventar maneras de ir más allá del cierre de las fronteras. En fin, son ideas como puntos de partida que creo que todos de distintas maneras estamos enfrentando, así que voy a darle el pase a nuestras invitadas que ya Amanda introdujo. Cada una de ellas va a tener una intervención corta de más o menos 10-12 minutos y luego de eso podemos conversar. Amanda y yo vamos a plantear algunas preguntas y podemos conversar colectivamente. El orden de las intervenciones va a ser, comienza Claudia, luego sigue Ruth y finalmente María Belén. Así que nada, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ahí. Ahí está, perfecto, gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Celebro mucho que estemos haciendo estos encuentros a nivel latinoamericano. Es muy importante estar reflexionando entre todos, porque las realidades generalmente nosotros estamos mirando, tenemos un historial de hegemonía y de cánones hegemónicos, que creo que es el minuto de romper ese sistema, y desde Latinoamérica empezar a trabajar colaborativamente y pensando, y estos son espacios que nos aportan mucho. Yo preparé una presentación, voy a compartir mi pantalla. Espérense un poco. Aquí. Tengo que ordenar un poquitito esto, ¿eh? Que me es difícil porque aquí. Ahí. Que tengo que, perdona. Tengo que sacarlo a ustedes de acá. Ay, no sé dónde está el cursor. Bueno, lo dejaremos ahí. Perdona, que no... Hoy. La pandemia nos sacó de las calles. Pensemos que en Chile estábamos en el estallido social que partió en octubre del año pasado. Algunos nos metió en nuestros espacios privados y privó a una gran mayoría de este privilegio exponiéndolos al virus. Desde el 18 de octubre, cuando ocurre el estallido social en Chile, veníamos movilizándonos para exigir una mayor igualdad y la gran necesidad de reparar y recuperar nuestro tejido social. Con la esperanza de una nueva constitución que votaríamos en abril y que se postergó para octubre. Y claro, el COVID-19 ha visibilizado descarnadamente la desigualdad social en Chile, que creo que ha pasado en el resto de Latinoamérica y en el mundo también. Su violencia y la falta de empatía de nuestros gobernantes. Hoy les cuento que estamos en el PIC, con la región metropolitana, que es la capital de Santiago, en cuarentena total, en donde vive la mitad de la población y los sectores populares son los más dañados, con más casos de COVID y muerte, por el alto nivel de hacinamiento, la falta de salubridad y la necesidad de llevar dinero a casa día a día. Y la cesantía en la región metropolitana, para dar algunos datos, que yo creo que es muy semejante en Latinoamérica, no he mirado el resto, pero la cesantía en la región metropolitana se incrementaba en un 15,4%, y el IMASEC de abril, que es el índice de la actividad económica, cayó en un 14,1%. Hay hambre, demasiadas personas han perdido su fuente de trabajo y hay una gran informalidad laboral.
Se están viendo nuevamente las ollas comunes, personas pidiendo en las calles. Según los economistas vamos a tener un retroceso de 20 años que todavía no logramos calibrar. Y una clase media nuevamente en la pobreza. En este mismo sentido, el COVID ha dejado al descubierto la precarización del sector de las artes visuales, artistas, investigadores, espacios públicos y privados con o sin fines de lucro y toda su cadena de colaboración. Todos los espacios que no estaban consolidados están en riesgo de desaparecer. Creo que esta situación es compartida en Latinoamérica. Solo para dar algunos datos del campo de las artes visuales de una encuesta que hizo el Ministerio de Cultura hace un mes, el ingreso medio mensual de los trabajadores en cultura es de $900. Un 33 es el único sostenedor económico de su hogar, el 85 ha perdido su trabajo producto del COVID, y un 81% no tiene acceso a licencia médica por no tener contrato. El 77% no tiene previsión social, el 20,7% no cuenta con seguro de salud, y el 72,3% percibe que su situación económica es mala y por la nueva situación de distanciamiento físico no visualiza formas de reemplazo laboral. Desde el gobierno sí ha habido una intención, o sea, va a haber un apoyo que todavía no se ha visibilizado, pero hay una gran crítica porque son líneas de apoyo que no se sostienen en el tiempo y son líneas concursables. El primero, si es más a largo plazo, es una línea que es para organizaciones culturales que cuentan con programación y o productos artísticos, es para asegurar su continuidad. En el caso de las artes visuales pueden postular galerías, espacios de exposición con o sin fines de lucro. Y es un apoyo al plan de gestión durante 2 años. El aporte es de $2.523 millones de dólares. Luego se va a abrir un programa nacional de adquisiciones de obras de arte, dirigido a artistas visuales, por $441.000, que están calculando que alrededor se van a poder adquirir unas 130 obras para fondos nacionales. Luego hay otra línea que están abriendo, todavía no han salido esta línea, ha habido mucho retraso en el apoyo. Es una línea para artistas regionales emergentes, que es la adquisición de derechos de sus obras para plataformas digitales, en donde se va a destinar $101.000. Y la última línea es una selección de obras que es derecho de autor para catálogos digitales en línea que va a poner el Ministerio en sus plataformas, que son $177.000. Estas son las 4 líneas de apoyo que vemos hasta ahora en las artes visuales. Pero el tema que todavía no podemos calibrar, qué está pasando en el sector, porque llevamos en cuarentena hace 2 meses y estamos sumamente encerrados, entonces no sabemos exactamente lo que está pasando a nivel territorial. Ahora, desde los museos y las instituciones que recibimos subvención del Estado, este año, bueno, las subvenciones son bastante pequeñas, ¿eh? No imaginen que son grandes subvenciones, pero este año, hasta la fecha, no se nos ha mermado presupuesto, pero el susto que tenemos es para el 2021, que va a haber una disminución entre el 10 y el 20%, lo que es un golpe, ya que en el caso, por ejemplo, del Museo de la Solidaridad, el 80% es para sueldos y gastos básicos, por lo que tendremos que ser aún más creativos y colaborativos para llevar adelante nuestros programas y nuestra programación. Y sé que lo vamos a hacer. Ahora, yo soy de la idea, como directora de museo, que lo que voy a proteger es mi equipo de trabajo. O sea, eso es lo primero, y desde ahí vamos a plantear proyectos, pero se va a mermar desde programaciones y creativamente vamos a ver cómo lo llevamos para el próximo año. Pero mi equipo de trabajo es lo que yo más voy a cuidar, porque es un equipo muy especializado, que está haciendo un trabajo muy importante para Chile y para la comunidad.
Entonces, la pregunta que nos planteamos hoy y que nos venimos preguntando desde hace muchos años en el museo es cómo seguir trabajando nuestro modelo museográfico que está fuera de los cánones hegemónicos y cómo trabajamos desde nuestra política curatorial, que es arte, política y solidaridad. Que me da pena, perdón, pero voy a tratar de sacar esto, no lo logro, no logro sacarnos a nosotros. Perdón. Entonces, la pregunta que nos planteamos es ¿cómo hacemos solidaridad hoy? Lo que estoy mostrando acá, que lo vamos a ver al final, es una intervención de Delight que está haciendo desde el estallido social en el edificio de Movistar y que fue censurado. Gente de derecha tiró focos y anuló la palabra solidaridad. Bueno, vemos al Museo de la Solidaridad como un paramuseo abierto y en permanente cuestionamiento y transformación a partir de sus proyectos, como una plataforma de diálogo activa con los colaboradores, la comunidad, sus públicos. Sin duda los proyectos los trabajamos desde problemáticas contingentes, como lo invisibilizado por la historia, los derechos ciudadanos, la hegemonía, el medio ambiente, la recuperación del tejido social, entre otros. La participación real de los públicos la pensamos a largo plazo, como proceso, sin necesidad de respuesta efectista, y la vinculación con el territorio para nosotros es clave, como también fomentar la diversidad, la inclusión y el pensamiento crítico. Es fundamental la investigación rigurosa, como también las redes de colaboración locales e internacionales. Creemos en proyectos como procesos reflexivos de investigación, de pensamiento contemporáneo que tomen riesgo y sean inéditos. Creemos en la línea de arte-vida. Entonces se nos plantea una pregunta que es enorme, yo tuve muy poquitito tiempo para preparar, y es ¿cómo aportamos desde la cultura a la sociedad? Entonces aquí yo voy a trabajar, les voy a contar un proyecto que tenemos en el museo, y que para mí permanentemente desde hace 3 años nos está dando muchas luces de cómo trabajar desde el museo, nuestra misión como museo. Desde el 2016 comenzamos a desarrollar con la necesidad de conocer el barrio, la comunidad. Comenzamos a desarrollar un proyecto comunitario que lo llamamos Mirada de Barrio con nuestros vecinos y que cristalizó en una curatoría colaborativa. Después de un año de trabajo en donde pensábamos que los vecinos iban a trabajar con nuestra colección, y después de muchos encuentros y mucha conversación, se acordó trabajar con el patrimonio del barrio, que el barrio es un barrio muy emblemático en Santiago, de los primeros, el barrio de la oligarquía, después estuvo la CNI en este barrio, y es una comunidad que ha sido muy golpeada con la historia, ¿no? Entonces ellos nos proponen trabajar con el patrimonio en su pasado, presente y futuro. Aquí podemos ver las imágenes de los encuentros con los vecinos primeros que llegaron muy poquitito. Aquí trabajamos con antropólogos, sociólogos. Y los vecinos nos proponen que hagamos talleres para producir a partir de los talleres la exposición. Entonces se hizo taller de fotografía, de textil, de postales para niños y literatura para producir el contenido de la exposición que ellos llamaron Haciendo Barrio, y que inauguramos el año 2018. Fueron 2 años de trabajo. Acá podemos ver la exposición. Este es el textil, pueden ver la primera imagen, es el textil que hicieron en el taller de textil, que lo que trabajaron fue el cuadrante del barrio, y cada mujer hizo un textil de una de las cuadras. Y luego invitamos a los iconoclasistas que mapearon nuestro barrio durante una semana, y lo que se ve tapadito aquí es una sala de experiencia que estuvo abierta durante la exposición, duró como 5 meses, y la propia comunidad y el público empezó a intervenir esta sala. Entonces también tuvimos mucho dato en el proceso de exposición de nuestro barrio. Con esta exposición el museo comprendió que una vez más nos debíamos transformar.
A comienzo del año pasado, creamos la unidad de vinculación con el territorio, que lleva el tema colaborativo con nuestros vecinos, lo que nos ha permitido construir una relación de confianza honesta y real que alimentamos día a día y que nos cuida y nos entrega las herramientas para saber cómo actuar en el proceso que estamos viviendo. A partir de los talleres que realizamos para la exposición, el grupo textil y los fotógrafos decidieron constituirse autónomamente, y algunos trabajadores del museo forman parte de ello. Hoy el taller de textil se pasó a llamar Textileras MCCA y los fotógrafos la Brigada Fotográfica. Y desde la comunidad se nos pidió crear el Huerto Escuela, que es un huerto que tenemos en el museo y un grupo que está activando el tema del huerto en el barrio. Estos 3 colectivos son muy activos y cuentan con todo nuestro apoyo permanente en la gestión de sus actividades. O sea, nosotros lo que hacemos acá es ser facilitadores de este trabajo. Por el estallido social en octubre, el museo se puso en total disposición de la comunidad. Tuvimos que cerrar el museo, habían salido los militares a la calle, cerramos las exposiciones, pero sí abrimos el museo a la comunidad, y nos pusimos a disposición de la comunidad y las organizaciones sociales del barrio. La comunidad se organizó a partir de estos encuentros en tres asambleas, una de formación, otra de economía circular, niñez, pueblo originario, salud, género, entre otras. Se realizaron en el museo un sinnúmero de actividades organizadas por los vecinos. Entonces acá podemos ver cabildo, también ahí donde ven esos textiles, fue el taller que íbamos conversando, el grupo de textil que invitó, se iba conversando a medida que íbamos haciendo un textil comunitario. Y a su vez, llevamos los talleres a la plaza del barrio, a la Plaza Manuel Rodríguez. Las textileras invitaron a la comunidad a abordar sus sentimientos y el grupo de Huerto Escuela enseñó a los vecinos medicina natural para el autocuidado, pensando en el bienestar de la comunidad. Pensemos que estábamos en la mitad del estallido social, lo que fue muy estresante para todos. Entonces, la plaza se convirtió como en el nódulo de encuentro de la comunidad. Y aquí estos 2 grupos estuvieron trabajando permanentemente con nuestros vecinos. Así el museo, que se fundó en los años 70, pensado como museo para el pueblo de Chile, donde las personas sin distinción pudieran reflexionar y disfrutar tanto del goce estético como del arte como herramienta transformadora, está en total coincidencia con lo que está pasando hoy en Chile en toda su complejidad. A partir de este trabajo de las textileras que vemos acá, se bordó este pasacalle por una vía digna, y con este pasacalle salimos a marchar el 8 de marzo por el Día de la Mujer, donde exigíamos mayor dignidad. Fue una marcha maravillosa, hubo como 1 millón de mujeres en las calles, y fue la última marcha que se hizo en Chile antes de la pandemia, y ahí viene la pandemia. Desde el 16 de marzo, el museo está cerrado, con el equipo en teletrabajo y el barrio hace 2 meses en cuarentena social. Nos seguimos reuniendo virtualmente, haciendo reuniones, y el grupo, como estoy específicamente en las textileras, el grupo de las textileras se reúne semanalmente y conversa sobre la crisis, la nueva constitución, y están realizando nuevos proyectos. Están trabajando sobre el concepto de la solidaridad. Y aquí les voy a mostrar un video. Un tejido sostiene, mantiene y cobija. Somos hilos de una misma madeja. Los enredos no se solucionan cortando, sino desenredando con paciencia los hilos, para que lo confuso encuentre su espacio y así liberemos el hilo. Si tiramos de una hebra, toda la tela se resiente. La solidaridad implica tener la conciencia que todos formamos esa tela y cada tironcito influirá en los demás. Como dicen otras compañeras textileras, estamos hechas de retazos. Pedacitos coloridos de cada vida que pasa por las nuestras y llevamos cosiendo en el alma. No siempre son bonitos, ni siempre felices, pero nos suman y nos hacen ser quienes somos. Somos un gran tejido de personas chiquitas que interactúan infinitamente.
Nos afectamos, transformamos, vamos dando cuerpo a nuestras familias, organizaciones y sociedades. Estamos entrelazadas en conciencia, armonía y sabiduría. Somos personas en resistencia y solidaridad. Bueno, este video lo trabajaron, están trabajando la palabra solidaridad en la idea cuando ya termine la pandemia poder unirla. Y también están participando en un proyecto que hizo el curador Tiago Abreu de Pinto, que se quedó varado en Santiago por el coronavirus, trabajando el tema de la movilización del estallido social versus la pandemia, o sea, cómo nos meten desde nuestro proyecto colectivo, caemos en el espacio privado. Entonces ahí las textileras participan con este textil en la fachada del museo, sacándolo a la calle. Bueno, acá, ven, si eso es lo que no quería que pasara, porque acá se tapa lo que censuraron, que se los quería mostrar, pero no sé cómo bajar esta cosa. Actualmente estamos dialogando creativamente con el equipo del museo y con parte de nuestros públicos y colaboradores. Estamos en ese proceso, con mucha incertidumbre. Estamos construyendo juntos diagnósticos, con la certeza que debemos repensarnos críticamente y transformarnos. Debemos mirar a lo local, trabajar con nuestros públicos, nuestras comunidades en esta realidad, crisis y urgencia. O sea, creo que desde el museo tenemos que pensar cómo apoyar esta situación. Y desde ahí necesitamos cohacer. Nuestra línea es la museología crítica como plataforma de diálogo y acción sobre problemáticas actuales. Creemos fuertemente en la comunidad. Debemos escuchar, dar contención como espacio público, somos agentes de cambio para promover el bienestar de la comunidad. Y al escuchar una de las entrevistas que es de estos encuentros que están haciendo, me hizo mucho sentido una frase que se dijo, que los museos somos espacios seguros para discusiones difíciles. Y yo creo que ese es un rol importante que tenemos que cumplir. Estamos trabajando en lo digital como todo, pero creemos también que hay que trabajarlo con una mirada curatorial, y en eso estamos con un trabajo fuertemente en lo digital, tratando de visibilizar la reflexión, que es parte fundamental de cada uno de nuestros proyectos y acciones. Ha sido una oportunidad, nos hemos ampliado a otros públicos y le hemos dado la dedicación y el tiempo que antes no teníamos. Pero sin duda estamos convencidos que no reemplaza lo presencial, es otra línea. Como museo queremos contribuir a la transformación de una sociedad que se mueve, o esperemos que se movía, entre el hiperconsumo, la alta saturación de información, la extrema desigualdad de la riqueza global, hacia una sociedad digna de habitar este planeta basada en una ética donde existe un equilibrio entre crecimiento, desarrollo humano, distribución e igualdad de oportunidades. No pongamos en peligro nuestra permanencia en la Tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Voy a dar paso a Ruth. Vale. Pues nada, muchas gracias, sobre todo primero por la invitación a estar aquí con todos ustedes, y a Amanda y a Miguel por estar aquí moderándonos. Y bueno, voy a tratar de ser muy breve para poder luego dar paso a la discusión entre nosotras y también al público que nos está escuchando, o sea que trataré de, no voy a poner presentación, voy a plantear una serie de cosas y sobre todo lanzar preguntas. Bueno, obviamente las preguntas que nos planteabais son enormes, súper amplias, muy difícil de contestar en COVID y antes y después, obviamente. Yo voy a tratar de abordarlas las dos juntas a través de un ejemplo claro. Yo no estoy trabajando ahora mismo en la dirección de ninguna institución pública en Latinoamérica, entonces voy a hablar desde mi momento actual, que es trabajando como uno de los co-curadores de la próxima Bienal de Sao Paulo,
y cómo la hemos ido concibiendo y cómo ha afectado, que ha afectado obviamente muchísimo el momento que estamos viviendo por la situación del país, pero también la previa situación del país, o sea, no lo estamos centrando solamente a lo que está ocurriendo ahora. Y bueno, y todo esto también intercalado obviamente por mi trabajo en México pues, desde hacía casi 15 años. Pues solamente decir, bueno, que como todos sabéis, todos los que nos escuchan, la Bienal de Sao Paulo pues es probablemente uno de los mayores eventos en Brasil, probablemente uno de los mayores eventos también en el Cono Sur, y internacionalmente es como uno de los grandes eventos internacionales, y es quizá ahí un poco lo que quiero cuestionar ahora, ¿no? Creo que es una Bienal que además ha estado marcado a lo largo de toda su historia por acontecimientos muy fuertes. Este es uno más, de hecho nosotros como equipo somos conscientes de ello también. Explicar brevemente que obviamente fue una bienal que además surgió con una visión completamente internacional, ¿no? De cubrir un poco, fue una idea casi de una serie de empresarios y coleccionistas que de alguna manera querían exportar o querían dar una imagen hacia afuera y no hacia adentro de lo que era Brasil. Sufrió durante la dictadura militar un boicot internacional, y luego a partir de ahí ha tenido varios ejemplos de bienales, desde la de Pablo Herkeford para hablar sobre la antropofagía, la Bienal de Ivo Mesquita, que era esa bienal vacía en protesta a ciertos modelos económicos, la Bienal que hizo Lisette, que ahí entra mucho más esta idea de cómo vivir juntos y cómo estar juntos, el proyecto que hizo Charles Esche junto con su equipo, que era un proyecto mucho más social, pero al mismo tiempo en los últimos años, y lo digo desde un punto de vista muy crítico, la Bienal también ha vuelto a buscar, digamos, que los curadores sean gente sí latinoamericana, pero muy relacionada pues con instituciones de poder, desde el MoMA hasta la Fundación Cisneros, etcétera, ¿no? O sea que es una bienal que de alguna manera siempre ha estado muy vinculada a organismos de poder, y es muy complejo trabajar desde ahí y tratar de tener una visión crítica cuando tú estás implicado también dentro pues de ese paraguas. No voy a explicar mucho la bienal porque creo que no viene a cuento como hablar de los temas y tal y cual, simplemente explicar que bueno, nosotros no sugerimos un tema de bienal al principio, sino que tratamos de entender qué artistas estaban trabajando en este momento cuyos proyectos nos interesaban para hablar de ciertas circunstancias, ¿no? Y tomamos un título de la bienal que para mí es importante explicar de manera muy rápida, que es el Faz oscuro más eu canto, se hace oscuro y canto, que parece que lo hubiéramos hecho para el momento, pero realmente esa oscuridad estaba mucho antes de lo que está pasando ahora. Obviamente es una frase que viene de un poema de Tiago Di Mello, un poeta brasileño, que la escribió en el 62, en un momento en el que Brasil estaba pasando, digamos que era un momento de esperanza, de una posibilidad de la gente más humilde de acceso a la tierra, de acceso a la educación, una posibilidad que, como todos sabemos, se vio truncada, sobre todo por la dictadura. Es un poema que se escribe en el 62, pero que no se publica hasta el 67, y ese mensaje de esperanza que escribía Melo, de Faz oscuro más eu canto, de repente, cuando se publica en el 67, la oscuridad era mucho más clara, y entonces se convirtió casi como una especie de himno, ¿no?, en contra de la dictadura. Melo también huyó de Brasil a Chile, en Chile fue apresado también, consiguió escapar, y años después regresó a Brasil y se quedó a vivir en su región natal, que es la Amazonia, y de repente ese Faz oscuro más eu canto se convirtió en esa oscuridad que desde la selva toma como diferentes tamices, ¿no? Como toma una oscuridad que es para ver diferentes tipos de sombras, diferentes tipos de discursos, ¿no? Entonces, de alguna manera es un título que para nosotros ejemplifica los diferentes momentos que ha pasado también la historia política y social de Brasil en relación al mundo, obviamente, y también de la propia Bienal. Pero algo que es importante, y aquí es lo que me voy a centrar en cuestión de modelo, una cosa que nosotros pensamos desde el inicio es, bueno, la Bienal es un evento enorme, es un evento internacional, tiene un presupuesto relativamente grande en relación a otros proyectos, ¿cómo podemos utilizar esos recursos de manera colectiva, ¿no? Entonces, desde el inicio fue, bueno, ¿cómo podemos pensar la Bienal en colaboración con diferentes instituciones de Sao Paulo, ¿vale? Desde instituciones grandes a instituciones muy chiquitas, como Pivot, la Casa del Pueblo, ¿no? Entonces, la idea fue desviar recursos de la propia Bienal para producir trabajo en esas instituciones
y que la Bienal estuviera, digamos, dilatada en el tiempo, no tanto en esta idea de que es la Bienal haciendo proyectos en diferentes instituciones, para nada, sino que realmente las instituciones crearían una serie de trabajos y luego, durante la Bienal, muchos de esos trabajos producidos y muchas de esas exposiciones que se hicieron en los diferentes lugares podrían tener una segunda vida o una segunda visibilidad en la propia Bienal. Obviamente, sin quererlo, y a pesar de la dureza de todo lo que está pasando con la pandemia y de la situación hipertrágica que está viviendo Brasil, este planteamiento se nos ha hecho todavía más importante y todavía más fuerte en el momento que estamos viviendo. La Bienal se pospuso un mes y ahora no es oficial, pero se está obviamente pensando posponer a septiembre del 2021, o sea, casi un año más allá de cuando debería haberse hecho, por obvias razones que no voy a explicar, pero también obviamente hubo un recorte de casi un 40% del presupuesto de Bienal, lo cual es muy complejo cuando uno tiene la Bienal a punto, ¿no? de ponerse sobre la mesa. Y bueno, lo que estamos tratando de hacer, pensando no solamente durante y post-COVID, realmente fortalecer todavía más ese trabajo que se estaba haciendo con las diferentes instituciones. Obviamente hemos tenido que repensar, y ahora luego digo porque me parece positivo, pues la cantidad de viajes que estaban programados, ¿no? De artistas que venían, hacían, ¿no? Entonces, bueno, ha habido muchos trabajos que hemos tenido que repensar, sobre todo de artistas históricos que se necesitaban como préstamos y todo eso. Lo hemos tratado de suplantar y de repensar a través de otro tipo de posibilidades y de imaginaciones también. Y sobre todo fomentar muchísimo más el trabajo con artistas locales, que va a ser una gran mayoría dentro de la propia Bienal y que también es algo bastante nuevo, y sobre todo fortalecer el ámbito de los programas públicos y educativos, que ya de por sí siempre han sido bastante fuertes, pero bueno, era importante. Y luego también algo importante que yo creo que también ha sido muy sustantivo para nosotros, en torno a las publicaciones hemos tratado de pensar un tipo de publicación que se aleja un poco del tono académico, que se aleja un poco del tono más institucional, e invitar a gente y escribir nosotros también. De hecho, nosotros hemos estado escribiendo una serie de cartas casi desde el principio de que se empezó a elaborar la Bienal, que son mucho más personales, mucho más desnudas de lo que creemos y de lo que pensamos, y que trata de alguna manera de ir paralela a esa voz institucional, ¿no? Y sobre todo repensar cómo mantener el trabajo de la gente que trabaja para la Bienal de Sao Paulo, que es muchísima, por un año más, ¿vale? Simplemente, quizá ahora para saltar algunas preguntas, es curioso cómo en los últimos días también se está pensando mucho en cómo reabrir los museos, algunos museos en Europa sobre todo, porque ya les tocaba, están empezando a reabrirse, algunas bienales no se van a seguir haciendo este año, ¿no? Y se ha pensado sobre todo, bueno, cuáles van a ser las condiciones pues, de higiene, de seguridad, cómo va a afectar a ciertos programas públicos que requerían de más presencia física y tal, pero sin embargo creo que se habla muy poco, o se ha hablado relativamente muy poco, aunque lo vamos a hacer ahora obviamente, no solo en Latinoamérica obviamente, sino en el resto del mundo, de cómo replantear, ¿no? Los fundamentos éticos y políticos de las estructuras de los museos. Yo creo que todos tenemos muy claro que el sistema estaba colapsando ya, es decir, creo que el COVID simplemente lo ha puesto más en visibilidad, pero que bueno, que es un sistema que está basado, el de los museos en general y el de las bienales, ni te cuento obviamente, en una movilidad continua, ¿no? Muy a coste de la ecología también, una lógica mucho de expansión y de acumulación, ¿no? De muchos museos, ¿no? de una idea muy basada en la espectacularidad y pues muy acorde a un sistema capitalista. Pero al mismo tiempo en América Latina, donde he tenido la posibilidad de hacer prácticamente casi toda mi carrera, pues obviamente también por la falta de recursos y otras formas de trabajo, pues se han ensayado posibles otros modelos, ¿no? Que yo creo que ahora es lo que otros museos deberían de tratar de hacer en torno a estos parámetros materiales y estéticos. Y finalmente, bueno, yo creo decir que tenemos que aprender y buscar otras lógicas de éxito, ¿no? Que para mí la idea es fomentar otro tipo de relatos que desmonten esta idea de la prosperidad y el progreso que trajo un poco la modernidad, de alguna manera también desafiar las formas en las cuales mostramos los proyectos en los museos, cómo
cómo siempre guiamos un poco a cómo la relación entre la obra y el espectador, y de alguna manera romper con esta idea un poco burguesa del orden público y de la ordenación de los públicos dentro del museo, que muchas veces también implica normas, formas de control. También deberíamos de cuestionarnos cómo son las jerarquías dentro de los museos, porque estamos siempre hablando de una idea de diversidad, de una idea de colectividad, pero luego los museos suelen ser los espacios más jerárquicos en cuestión del propio staff y cómo funcionan. Entonces creo que es algo que deberíamos de reformular también. Y en torno a la idea de lo internacional, y aquí hablo mucho sobre todo de la Bienal, yo creo que sí, y eso es lo que estábamos tratando un poco también con la Bienal de Sao Paulo, de pensar mucho desde lo local, sin querer decir que desde lo local nos vamos a volver provincianos o no vamos a tener un discurso internacional, para nada, y bueno, pensar mucho cómo incrementamos pues, las listas de los artistas internacionales estrella y de los ponentes conocidos, ¿no? Y pensar cómo podemos ecualizar eso con la precariedad que sufren los trabajadores, ¿no? del museo. Y fomentar sobre todo, que yo creo que es un poco, aunque obviamente Claudia lo estaba hablando y lo está hablando muy bien, pues sobre todo creo que los programas públicos y la parte educativa de los museos, que creo que está muy floja en muchos aspectos todavía en algunos museos, por lo menos en México, desde mi experiencia, que siempre está en torno al ramo de lo académico o los talleres infantiles, pero que realmente no fomentan otro tipo de formas de trabajo. Y yo creo que eso es uno de los departamentos que más deberíamos de cuidar, porque son precisamente los educadores y sus políticas del cuidado las que van a poder hacer cambiar esa forma de trabajo dentro de los museos. Y bueno, respecto a la Bienal de Sao Paulo, yo creo que en los años 90 el mundo de alguna manera se bienalizó, por decirlo de alguna manera, y quizá porque era el momento de la globalización, y quizá deberíamos de pensar en formas de desglobalización desde otros puntos de vista. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Muy bien, muchas gracias, Ruth. Ahora le doy el paso a María Belén. Hola, muy buenos días a todos. Miguel, placer estar con ustedes, con Claudia, con Ruth. Bueno, pues yo quería iniciar pues poniendo un poquito en contexto mi trabajo. Yo trabajo en la universidad pública. Tenemos un centro cultural que está compuesto por un auditorio de música de gran escala, acústico, tenemos un programa de música fuerte, y también un museo de arte contemporáneo y un museo que está dedicado a la memoria histórica. Entonces nuestro programa funciona de una manera más transdisciplinar. Hemos tenido mucho contacto con la música y por supuesto también una implicación muy fuerte en el activismo cultural desde la memoria histórica del conflicto armado y la situación social de Colombia. En este transcurso llevo casi más de 10 años en la universidad trabajando en este programa. Hemos utilizado como la facilidad de estar dentro de una universidad pública que tiene un gran énfasis en la investigación, quizá lidera los procesos de investigación en Colombia, en todas las disciplinas, para trazar unos programas de largo plazo. Y nosotros hemos intentado que todo lo que presentamos, tanto en música como en artes contemporáneas y como en los procesos de memoria histórica, son contenidos propuestos desde la curaduría dentro de programas de investigación de largo plazo, en donde hay unos actores que no son necesariamente solamente artistas, sino también comunidades y periodistas y otro tipo de manifestaciones, que por supuesto pasa la misma transversalidad del arte, para armar equipos de trabajo en el largo plazo. ¿Qué podemos aportar nosotros desde estos espacios? Es muy claro que ahora que estamos todos encerrados, lo ha dicho Claudia, lo ha dicho Ruth, hay una sensación, Miguel, de que la pertenencia a una sociedad y el dibujo, la arquitectura de una individualidad se sienten confrontados, se sienten acechados por unos gobiernos que en América Latina tienden a formas de autocracia, ¿no?
Particularmente yo me atrevo a afirmar esto desde Colombia. La pandemia se ha utilizado en Colombia para estructurar de una manera muy agresiva mucho más un proyecto de extrema derecha que viene avanzando de una manera muy peligrosa para filtrar o resquebrajar una democracia que a mi juicio es bastante frágil. Entonces, estos espacios ayudan a la idea de que el individuo y su acción política, su libertad, su derecho a la igualdad, es una construcción, ¿cierto? Es una arquitectura que se forma, pero se forma en la sociedad. El individuo se construye en la sociedad. Y estos espacios vienen a ser como una especie de lugar común, de espacio común, en donde esa dualidad tan bellamente descrita, por ejemplo, por Hannah Arendt, de que el individuo se construye en el tejido social y en su participación en la acción social. Ese individuo que es una arquitectura individual, un ser único, irrepetible, con una voz determinada, irreemplazable, se construye en ese lugar. Entonces, sabiendo que es una construcción social, esos espacios que nosotros trabajamos y estas bienales y estos proyectos adquieren una dimensión muy importante en estos contextos, porque precisamente al proponer contenidos y pensamientos construidos con equipos de trabajo grandes, en donde hay muchas voces y muchas formas de estructurar esas ideas, contribuimos a esa arquitectura del individuo, que en este momento es fundamental para combatir estas sociedades de masas, en donde las formas autocráticas de gobernabilidad se fundamentan. Es muy importante que las personas que conforman nuestra arquitectura social tengan la habilidad y hayan asumido la conciencia de que cada actuación en la vida social no es automática ni obedece a alguien más, no es fútil, no es anónima, no es innecesaria, de que cada uno de nosotros podemos pensar, asumir y actuar nuestra acción política. Entonces, eso va a ser demasiado importante porque si tenemos una cultura de masa en donde nos consideramos futiles o estamos tan ocupados de estar laborando o obedeciendo, vamos a ser muy presa muy fácil de formas autocráticas de gobierno. Adicionalmente, que el terror ha sido usado en nuestras sociedades, todas, en México, en Brasil, en Chile, en Argentina, Colombia, las formas de terrorismo o de violencia política, incluso violencia estatal, son formas de presión que también se sustentan en esa ausencia de individualidad o de pluralidad social, si quiere. Entonces, estos espacios vienen a ser fundamentales para participar, para ayudar a la arquitectura del individuo y sobre todo proponer formas de pensamiento elaboradas en tejidos de largo plazo en donde muchas comunidades participan, como es el caso del Museo de la Solidaridad, como es el caso de la Bienal de Sao Paulo y como pretendemos nosotros también. Entonces, creo que también es importante entender que si estamos trabajando en estos programas, tenemos derecho también al silencio. A veces los museos están sometidos a un poquito
tiranía, diría yo, una palabra muy fuerte, pero sí es una tiranía como del público, de estar abiertos, de tener gente circulando, como si, llamémoslo museo, galería, sala, espacio de arte, espacio de memoria, su razón de ser fuera su relación hacia afuera. Nosotros hemos querido proponer que la relación fundamental del museo con su programación sea hacia adentro. Es decir, que estos espacios de silencio no son una inacción, sino al contrario, son un fortalecimiento para poder contribuir quizá mejor de una manera aún más pensada y darle énfasis a la no velocidad de las acciones, ¿no? Que creo que lo mencionaba Claudia. Estamos todos como corriendo porque tenemos que hacer no sé cuántas exposiciones al año, porque tenemos que tener no sé cuántas actividades, ¿no? Entonces me parece que es importante que para que podamos realmente cumplir con esa inmensa función tan importante, esencial para la construcción de la acción política en nuestras sociedades, necesitamos tiempo, necesitamos empezar a pensar hacia adentro, ¿no? Y en esta pandemia nosotros nos hemos resistido a la presión de, por ejemplo, estar haciendo permanentemente actividades online o de producir conciertos online y cosas de ese tipo, ¿no? Nos hemos reservado el derecho de seguir trabajando nuestra programación hacia adentro. Esto, digamos, requiere además de un equipo sólido interno. Salvaguardar ese equipo es súper importante, como lo decía Claudia. Ese equipo que sigue produciendo además contenidos no solamente expositivos, sino publicaciones, plataformas web, códigos o, si quieren, archivos de memoria, pero sobre todo tratando de que los contenidos continúen. Más que pensar en continuar con las puertas abiertas, es llevar la energía y la prioridad a que ese equipo de trabajo pueda continuar en su proceso. Por supuesto no es fácil porque todos afrontamos una coyuntura económica muy fuerte de restricciones, pero si ponemos la energía a eso, pienso que lo vamos a lograr priorizándolo, sabiendo que todos nos podemos contraer al mínimo recurso, pero tenemos nuestra capacidad intelectual en firme, ¿no? Y quizá una de los grandes retos de este encierro es lograr mantener la cordura, lograr mantener la capacidad de ánimo, y esa capacidad de ánimo que nos dé, nos permanezca esa capacidad intelectual intacta, ¿no? Porque el encierro en Colombia seguramente va a ser mucho más largo de lo que ya ha sido, llevamos casi 3 meses, va a ser más largo aún. Y esto es muy duro para todos porque precisamente los contenidos del pensamiento, trabajar en la producción de reflexión social requiere también de un contacto con los demás, ¿no? Y también esa sensación de uno ver un país como va avanzando en esas tendencias autocráticas, un Congreso cerrado al Internet, mientras sectores de la economía están en la calle, un cuerpo judicial restringido también en su operación. Son todas cosas que agobian mucho la sensación de libertad, y eso lo tenemos que defender, que este encierro no nos haga
sentir menos libres, menos capaces de pensar y menos capaces de actuar. En esa medida yo creo que la angustia ahora no es salir a abrir la exposición. Pienso que también estoy de acuerdo en que debemos restringir, hacer menos exposiciones y más, tener más capacidad de proponer el contenido estructurado desde los equipos de trabajo y los artistas, intelectuales, periodistas, agentes sociales que estén incorporados al proyecto. Es más importante que abrir más exposiciones, es más importante fortalecer esos procesos interiores de un museo que tiene derecho al silencio o exposiciones largas, sobre todo si son exposiciones que logran generar un grupo social alrededor de eso. Por ejemplo, tuvimos la exposición de Jesús Abad Colorado, que es un fotoperiodista colombiano que lleva 30 años únicamente cubriendo el conflicto colombiano. Y hemos hecho una exposición de casi 600 imágenes con testimonios de él, que ha sido realmente un hito en Colombia porque se volcó la sociedad a visitarla. Esos son 3.000 personas al día, que es totalmente excepcional en Colombia, porque no tenemos estos espacios internacionales como son la Tate o estos museos que esas cifras pues les parecen totalmente normales, incluso bajas. Pero para la sociedad colombiana esto es un hito, sobre todo porque es una comunidad que está alrededor de lo que eso plantea, y es una conciencia del daño que ha hecho este conflicto en las poblaciones más vulnerables y lo que ha cercenado en cuestiones de tejido social en Colombia. Entonces, esa exposición, por ejemplo, lleva ya 2 años y estamos trabajando en una colección de 4 tomos con testimonios de periodistas y víctimas y líderes sociales, que realmente recoge una historia del conflicto muy sólidamente. Entonces, ese es un ejemplo de cómo puede uno reforzar contenidos sin tener que estar cambiando permanentemente de proyectos, sino al contrario, es tratar de seguir el hilo, continuar por una beta que uno encuentre que está aportando a la comunidad y ahí insistir, ¿no? Entonces, eso pues lo puede hacer uno gracias también a que está en una universidad pública inserto, ¿no? Yo entiendo muy bien que si yo tuviera el honor de trabajar para la Reina Sofía o el MALBA, seguramente esto no podría lograr, ¿no? Porque tienen una estructura, digamos, de aportación a la sociedad un poco distinta. Pero creo que ese ha sido como el planteamiento en general. La pandemia nos ha golpeado en el sentido de que hemos tenido que restringir los viajes al territorio. Tenemos un programa que se llama Selva Cosmopolítica, por ejemplo. Estamos comisionando hace más de 2 años a la artista Úrsula Biman, casi 3 años. Y ella está haciendo un proceso incluso de construir una universidad con la participación de la Universidad Técnica de Zúrich, la Universidad Tecnológica de Zúrich y otros agentes para generar una especie de plataforma biocultural, es decir, una simbiosis de conocimientos que incluyen precisamente el entendimiento de que la naturaleza es una forma de pensamiento muy poderosa. Pero esto requiere también de viajes, de tránsitos, pero igual está dedicada a trabajar en Zúrich con la Universidad Tecnológica, ha descubierto incluso en este encierro, en vez de haberse venido a Colombia a recorrer el territorio y seguir trabajando con comunidades, ha encontrado una novedad en su reflexión y en su investigación más encerrada, más íntima, y es la capacidad del ADN, por ejemplo, de ser repositorio de memoria en sí mismo, no solamente lo que contiene como su información de vida, ese átomo de vida, sino que puede recibir y almacenar información que no prescribe, que no caduca, que no se daña. Entonces,
eso le dio un giro a todo su trabajo, de modo que en el ADN vamos a inscribir sonidos de la selva, material genético de la propia selva, y tratar de mostrar desde ahí la estructura de la vida a nivel molecular. Entonces, pienso que son oportunidades, pero siempre y cuando estemos en un proceso, ¿no? Eso es la frase esta de cajón pero que sigue siendo tan linda, que la aspiración sí existe, pero si nos encuentra trabajando, ¿no? O sea, sí podemos asimilar estos procesos de encierro y de silencio siempre y cuando estemos trabajando en proyectos de elaborar contenidos complejos. Entonces, un poco esa es la reflexión. Igual tenemos ritos con las comunidades, por ejemplo en el Chocó, íbamos a hacer unos coros también sincréticos con la comunidad que no pudimos hacer. Entonces ahora estamos trabajando en la posibilidad de grabar en laboratorio y con edición y masterización, ver cómo esos pequeños grupos de laboratorio, incluso grabados en el propio territorio, en Chocó, en Quito, con las comunidades en laboratorios que allí ya hay, podemos hacer ese falseamiento técnico, pero de alta calidad, para que ese documento pase más allá del tránsito de la precariedad tecnológica de las redes, o de la tecnología del teléfono, ¿no? Que se está haciendo mucho, que los músicos se graban en cada uno en su casa, ¿no? Entonces, tratando como de hacer las cosas, la herramienta tecnológica de hoy, que hay un énfasis digital en nuestra sociedad, y también esta situación de la pandemia lo ha recalcado, pero cómo usamos esas plataformas digitales y esos avances tecnológicos tan importantes, cómo los utilizamos para que no sea una cosa de tránsito precaria, sino para, digamos, falsear un verdadero encuentro con un contenido que tiene más que ver con la ritualidad, por ejemplo. Eso no se puede hacer a través de un teléfono. Si lo podemos hacer es con un sonido demasiado óptimo y una masterización en laboratorio de altísima conocimiento tecnológico. Eso elaborado pues con imágenes de archivos, etcétera. Pero digamos que esa es otra pregunta, ¿cómo no nos dejamos atrapar por esa cantidad de recursos de conexión digital? ¿Y cómo hacemos para que la conexión digital no nos aleje de la profundidad de los contenidos, sino que lo sustente? Pues yo creo que con eso puedo terminar mi intervención. Muchas gracias, María Belén, por tus palabras. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Hay varias. Voy a privilegiar las preguntas dirigidas a todas. Quizás sería ideal responder de manera breve para poder compartir varias preguntas. Y si alguien no quiere contestar, pues todo bien, seguimos. ¿Sí? Bueno, a ver, una pregunta de Luis Daniel Pérez González. Pregunta: ¿de qué forma la noción de hospitalidad en la práctica curatorial podría generar cuidado y fortalecimiento social en la crisis que estamos atravesando? Si alguien quiere responder. La pregunta es un poco amplia. ¿Cómo la plantearías, Miguel? Pues yo intuyo que se refiere a de qué manera la práctica curatorial puede tener una relevancia pública y social en medio de este momento, ¿no? Él lo vincula a la noción de hospitalidad, pero bueno, creo que puede ser entendida con cuál es la relevancia de la práctica curatorial en este momento, en el cual además estamos repensando los modelos expositivos, estamos repensando los presupuestos de los museos, estamos repensando con quién hacemos colaboraciones. Sí, no, yo creo que la presentación que hice está dirigida a eso, ¿no? No sé si
Si eso le responde, si él quiere contrapreguntar algo con relación a esa presentación. Bueno, quizá simplemente lo que también se decía cuando yo presentaba un poco en relación a cómo tienen que, o sea, como el apoyo general a los programas públicos, a los programas educativos, a las educadoras y a la gente que lleva programas públicos, que además en muchos museos han sido los primeros en sufrir, en ser despedidos, en ser de alguna manera neutralizados, ¿no? Cuando su función es probablemente la función más importante dentro del museo, sobre todo en los últimos años, donde la palabra hospitality se ha utilizado hasta la saciedad, ¿no? Y efectivamente ahora son los que más están sufriendo, y realmente no tiene que ver con que las prácticas de educación o públicas son más físicas y más presenciales y por eso ahora son como más complejas. Creo que hay muchas metodologías y formas para poder hacerlo. Yo creo que en México precisamente la parte de programas públicos y educativos es en general en casi todos los museos la más floja y la que menos se atiende realmente, priorizando siempre la idea de la exposición. Exposiciones de mejor o de peor calibre, pero quiero decir que no hay mucho sustento y mucho trabajo dentro de la parte de educación y programas públicos, que es realmente la que de alguna manera da la bienvenida y tiene que arropar un tipo de trabajo donde se incluyen diferentes voces y diferentes formas de pensar. Yo creo que eso no tiene que ver solamente con el COVID, creo que en México es uno de los puntos débiles desde hace muchísimo tiempo. Yo pienso también que, o sea, hablar de hospitalidad, si lo pensamos como... O sea, los museos están cerrados y desde el museo estamos con una gran incertidumbre cómo va a ser la entrada de los públicos. O sea, si estamos hablando del tema de la presencialidad, es algo que lo estamos viendo. No, yo no tendría respuestas para eso, pero muy en la línea de lo que yo presenté y el trabajo que se está haciendo desde el museo, creo que es fundamental con los públicos escuchar. O sea, la hospitalidad es parte de la escucha que tenemos que tener las instituciones y de dar contención a nuestras comunidades y a nuestros públicos. O sea, creo que vamos a tener que partir escaladamente, gradualmente, pero una realidad que yo creo que a todas las instituciones nos tiene reflexionando cómo hacerlo. O sea, y creo que a nivel curatorial hay muchísimas líneas, entonces estoy muy de acuerdo que el término hospitalidad tiene que ser tomado desde la área de programas públicos y de comunicaciones también, que están trabajando en este minuto muy, muy de la mano. Sí, yo también insistiría en la idea de que el museo es también hospitalario con el artista o los grupos de artistas y los agentes que intervienen en la elaboración de los contenidos. Un museo hospitalario desde la curaduría debería ser un museo que también tuviera idealmente espacios para la producción de obra, por ejemplo. Tuviera que tener su equipo tecnológico, sus mesas de edición, sus cámaras, sus equipos de sonido, la manera como poner en escena un proyecto, pero también que el museo en sí mismo sea lugares en donde se aporte en dinero y en recursos, en estrategias, en apoyo de gestión a los artistas. Yo insisto mucho en esto porque en Colombia, digamos, la política cultural pública se ha dirigido a la exhibición, pero siempre ignorando que detrás de la exhibición están unos artistas que tienen que producir obras, ¿no? Y se los deja a su suerte, se los abandona, ¿no? Entonces, esta idea de un museo o espacio o galería que es también taller, que incluso en sus propias salas, como hemos hecho nosotros, teniendo restricciones espaciales, hemos tenido hasta 4 meses de trabajo de producción de obra con el museo abierto, pero sin exhibición, sino trabajando en procesos de construcción de la obra. Entonces, en ese sentido, también la curaduría es hospitalaria. El curador no es quien trae una obra hecha y la pone, contacta a un artista y le ayuda a gestionar su puesta en escena en sala. Pienso que el curador, como figura central de un equipo interno de un museo, es también
un rol de hospitalidad en el sentido de que debe ser quien entregue esa institución como casa de producción de pensamiento y facilite esa labor, teniendo la conciencia plena de que la comunidad que produce los contenidos necesita apoyo. Y una cosa que también en respecto a esto me gustaría añadir, que creo que es importante en muchos museos, sobre todo en museos grandes, quiero decir, existe muchas veces, y esto tiene que ver con la hospitalidad también, como una brecha muy fuerte, bajo mi humilde punto de vista, entre las exposiciones, cómo se plantean las exposiciones y cómo se ven las exposiciones, y luego el programa público y el programa educativo como un anexo o como algo separado, ¿no? ¿Vale? Y que así como que tienen que cumplir ese rol de repente de hablar con otro tipo de públicos, ¿no? Como si hubiera muchos tipos de públicos, ¿no? Entonces de repente parece como que las exposiciones cumplen más, y yo lo veo en muchos museos en España, grandes museos, lo veo muy claro eso, por ejemplo, ¿no? O sea, como de repente las exposiciones sirven para mostrar esa especie de grandeza, de colección, de acumulación, de poder, de traer, de invitar, no sé qué, y luego el programa público tiene como que está en la puerta trasera para cubrir con ese plan de hospitalidad que los museos se ponen esa chaqueta de decir, bueno, necesitamos ser hospitalarios, ¿no? Y yo creo que lo interesante es que esas cosas se empiezan a fusionar de manera muy, muy clara, ¿no? Y eso no lo veo tan claro, o sea, lo veo muy, muy poco claro en la mayor parte de los museos. Pero bueno, creo que en el caso tanto de María como Claudia, creo que están funcionando muy bien, pero no es, no es lo común, quiero decir. Yo quiero añadir... Ruth, quizá eso que está señalando es esencial también pensarlo desde la curaduría, porque separamos curaduría y educación, ¿no? Sí, como tú lo estás diciendo, como si fueran dos cosas distintas. Eso es muy importante, esa distinción, porque es que desde la curaduría planteamos exposiciones que puedan llegarle a la gente sin tener que generar un programa adicional para traducir lo que el curador está planteando, como recogiendo, digamos, en un rol tradicional de curaduría, que yo no trabajo así, pero digamos que es una construcción entre los artistas o lo que sea, pero no puede estar desligada de cómo se comunica y que quiere llegar a que la gente pueda entrar de alguna manera, sabiendo, por supuesto, como decía Duchamp, que hay un núcleo sellado, ¿no? Que es quizá donde la obra de arte realmente está trabajando. Pero ese núcleo sellado también tiene sus enclaves, y creo que el curador y el grupo de artistas que trabajan en una muestra deberían estar vislumbrando cómo eso se tramita en un público, ¿no? Me parece que lo que está diciendo Ruth es fundamental. Y yo también me gustaría añadir otra cosa que, muy en la línea de lo que decía María Belén, es que no podemos, a partir de la realidad que estamos, no podemos caer en retroceder, de volver a precarizar a los artistas. Eso también es fundamental. O sea, desde Chile había un avance en que se están pagando las producciones, en que se le está pagando, desde el museo estamos pagando un horario a los artistas, y lo que no puede suceder ahora es que los artistas nos vuelvan a autofinanciar a las instituciones. O sea, yo creo que en eso tenemos que tener un cuidado muy grande, de no permitir seguir ahondando la precarización en todos nuestros colaboradores que sí están trabajando y, o sea, hay que pagarle por su aporte, aunque sea, o sea, todos nos tenemos que bajar el piso. Sí, de hecho una de las preguntas que estoy aquí recibiendo tenía justamente que ver con la situación de que la visibilidad se sostiene, ¿no?, en la precarización de muchos artistas, ya que no se está pagando en algunos casos, etcétera. Creo que es muy importante esto último que has comentado, Claudia. Quería dar paso a otra pregunta, porque hay varias. La siguiente dice así, ¿no? Considerando los efectos económicos de la pandemia, ¿ustedes consideran que los museos de América Latina tienen que construir nuevas alianzas? ¿Y cómo serían esas alianzas? Sí, yo creo que sin duda hay que buscar colaboraciones.
Eso tiene que ser muy pensado al interior de los museos. Igual, por ejemplo, desde el museo tenemos redes y ahí hay que ver cómo, creativamente con nuestro equipo, cómo establecemos esas redes. Pero yo creo que también hay que tener cuidado con las alianzas, hay que tener una mirada política muy, muy fuerte con quien nos producimos las alianzas. O sea, yo no voy a entrar a cambiar las líneas que estamos trabajando desde el museo por un tema económico, eso está clarísimo. O sea, prefiero trabajar con menos dinero, pero con los principios que nos han mandatado hasta ahora. Y eso yo creo que ahí hay un límite que es súper frágil, que muchos espacios es muy perverso lo que se viene. Y en eso hay que tener mucha lucidez y mucho autocuidado desde las instituciones. En ese sentido, lo que hablaba al principio con la Bienal de Sao Paulo, que de alguna manera, para bien o para mal, representa no deja de ser un símbolo de poder, quiero decir, como institución, ¿no? La propia fundación. La idea de trabajar con las demás instituciones se hizo siempre con mucho cuidado, es decir, nunca fue decir, bueno, queremos estos artistas y esos artistas van a hacer exposiciones en estos museos y se va a producir obra desde ahí, sino que fue todo lo contrario, ¿no? O sea, tal y como planteamos la Bienal, que partíamos no de un tema, sino de los propios artistas, pues fueron un poco las instituciones las que nos plantearon de alguna manera con qué artistas querían trabajar y a partir de ahí empezamos a colaborar con ellos en plena libertad, obviamente, de que la gente pudiera decidir cómo y querían trabajar. Ese tipo de colaboraciones a mí me parecen muy sanas, pero obviamente también hay que tener un grado de humildad para aceptar muchas y diferentes voces y a lo mejor entrar en dinámicas que no económicas, pero en dinámicas pues de discusión donde tienes que escuchar mucho al otro y a lo mejor dejar tu voz un poco a un lado, que eso es algo que a veces nos cuesta desde las instituciones, yo creo. Sí, hay que distinguir entre patrocinios y alianzas, ¿no? Igual creo que las alianzas, en la medida en que tú expandas los contenidos y trabajes más, como todos ustedes están trabajando, como todos estamos intentando hacerlo, trabajemos contenidos en donde las fronteras entre lo que es arte y no arte ya dejó de ser incluso una pregunta o un dilema, ¿no? En ese territorio expandido de las prácticas artísticas, digamos que ahí encontramos, por ejemplo, que uno puede trabajar en el testigo, trabajamos con instituciones que apoyan los procesos de reconciliación, trabajamos con entidades internacionales, cooperación internacional, que apoyan procesos de empoderamiento de las víctimas, organizaciones que trabajan con desplazamiento, en fin, ahí hay una serie, incluso las propias asociaciones de víctimas, ¿no? Tienen ya como plataformas, ¿no? Para poder trabajar o distribuir publicaciones, apropiárselas, hacer eventos, ¿no? Entonces entra uno como en un tejido social que le es ajeno a la institucionalidad propia de un escenario artístico, ¿no? Y eso lo va aprendiendo uno en el camino, por eso es muy importante tener proyectos de largo plazo, porque es que si no los aprendizajes se rompen, se pierden y además se rompen las alianzas. Si uno decidiera trabajar en estos temas, debería poder trabajar años en esos temas, claro, para que esas alianzas se consoliden, para que haya confianza mutua, porque lo que dice Claudia, sí, tiene que haber un presupuesto de confianza, de mutuo entendimiento. Trabajar, por ejemplo, con asociaciones de víctimas es tremendamente difícil. Es quizá lo más difícil que ha habido en nuestro proceso del programa que tenemos en la universidad, porque hay un gran resentimiento, hay también mucha desconfianza, gente que ha sido objeto de abuso permanente. Entonces, eso requiere de procesos muy largos, pero las alianzas se construyen además durante el trabajo, lo que es todavía más difícil. O sea, no es uno invitar a una persona, a una entidad, a una institución que se adhiera a un proyecto de exposición. Eso no va a funcionar. Es un proceso
de producción de contenidos y de circulación de ese contenido, y no en el espacio expositivo únicamente, ¿no? Entonces, son procesos muy largos y complejos, pero por supuesto que eso es como por poner un ejemplo, porque no necesariamente tienen que ser temas de conflicto armado, etc. Ustedes trabajan, en Chile tienen otra situación distinta a la que tenemos nosotros ahora en Colombia, pero están trabajando igual con la comunidad, y eso a lo largo del tiempo va generando ese tipo de alianzas e instituciones que van apareciendo que normalmente no son ajenas. Entonces yo vuelvo, insisto, necesitamos de proyectos de largo plazo e insistir cuando llegamos a una beta que resulta que congrega, digamos, que es una palabra fundamental en estos procesos. Cuando un proyecto congrega, hay que insistir ahí. Entonces, eso sería como una observación muy precisa. Hay que distinguir entre alianzas y patrocinios. Por supuesto, los patrocinios son fundamentales, pero cada vez más difíciles. Nosotros en América Latina, yo creo que lo compartimos todos, un sector privado. Si uno habla de patrocinio, normalmente piensa en un sector privado que es bastante tacaño con su aporte, sobre todo a las artes plásticas, porque nosotros en música hemos conseguido, digamos, incluso consolidar que en instituciones como la banca, el sector seguros, instalen programas de ellos mismos donde amparan la música, por ejemplo. Pero las artes plásticas son pensadas como la cereza del pastel, y siempre el apoyo es precario, ¿no? Entonces, parte del trabajo nuestro es tratar también de que el empresario a través del coleccionismo entienda estas dinámicas, acercarlo. Eso es un trabajo de años, que a veces uno cree que va a resultar en un aporte y luego el aporte es demasiado chiquito, o luego ya no se dio. En estas circunstancias de la pandemia, todo el mundo ha retirado, incluso coleccionistas importantes han cancelado compras de obras o procesos o apoyos, ¿no? Entonces, yo pienso que lo más importante son las alianzas. Por eso, porque las alianzas son contribuciones de algo que está conglomerado en una sola meta. En ese sentido deberíamos enfocarnos más allí, ¿no? Sí, yo de hecho retomaría, porque ya tenemos que ir cerrando también en 10 minutos, retomaría un poco esta reflexión sobre las alianzas, porque sí siento que el museo, además del rol, digamos, de generar exposiciones, investigación, programas educativos públicos y todas las cosas que sabemos, tiene un rol fundamental en la sociedad en términos de poder tejer vínculos entre distintas esferas, ¿no?, de la sociedad civil, ¿no? Desde la clase empresarial, la clase intelectual, la clase política, los estudiantes. Ese es el trabajo del museo, de poder tejer. Y yo siento que en general en América Latina muy pocos museos asumen esa responsabilidad, ¿no? Porque es justamente esa posibilidad de tejer, de un tejido de distintos estratos y capas, lo que va a permitir que tenga sostenibilidad como tal, ¿no? Y en general creo que los museos son como muy inestables en América Latina, y esto lo vinculo con algo que mencionaba María Belén, que me parece relevante de pensar, es cómo se pueden estar ahora mismo reforzando el poder militar, el poder policial, el poder estatal, a partir de la pandemia, que es una especie de efecto lateral, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo con instituciones que habitualmente son frágiles, que a veces incluso no tienen autonomía, que eso también creo que es un reto que tenemos, cómo construir autonomía de las instituciones, ¿no? Pero nuevamente, esa autonomía se genera a través de poder tejer entre distintas capas, ¿no? Y que además el museo pueda representar a distintos sectores de la sociedad civil, y que esa legitimidad y esa defensa, pues, es la que le va a permitir seguir adelante, ¿no? Y de pronto, no sé si es una pregunta como muy vaga, ¿no? Pero yo les preguntaría cómo poder, en ese momento que viene, defender la autonomía y la pertinencia de las instituciones culturales, ¿no? Porque yo he visto cantidad de comentarios que
que insisten en la irrelevancia de apoyar la cultura en un momento en el cual los presupuestos evidentemente tendrían que ir para cosas más urgentes como la salud, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Pero tiene que haber un proceso de negociación, ¿no? Entonces, ¿cómo poder defender la autonomía de los museos, cómo defender su relevancia en este momento y cómo poder no ser presas de esa especie de reforzamiento del abuso del poder estatal o militar, etcétera, ¿no? Que es una consecuencia inevitable de esta situación? Yo creo que desde los museos venimos tocando temas que se hacen muy relevantes hoy día, o sea, todo las temáticas de contingencia, medio ambiente, de derechos ciudadanos, etcétera, etcétera. Y no podemos salirnos de ahí. Entonces, yo creo que hay que ser sumamente, o sea, aunque sé que tenemos mucha dependencia con los recursos económicos, pero es lo que decía antes, o sea, yo creo que aunque tengamos que hacer un trabajo con menos recursos, yo creo que se basa mucho en las redes que hemos estado tejiendo y fortalecer esas redes. Ahora, yo tendría hay que tener mucho ojo, porque actualmente, o sea, de ahora en adelante, vamos a tener que trabajar en sociedades. Somos ya una sociedad que está más precarizada, donde hay muchos más altos niveles de pobreza. O sea, tenemos retrocesos de un 20%, o sea, perdón, de 20 años. Y hay que ser sumamente cuidadoso. Entonces, creo que hay que ser sumamente político en eso. Aunque tengamos que trabajar desde una escala más pequeñita, yo creo que tenemos que proteger el trabajo que hemos venido haciendo. Muchas gracias. No sé si María Belén o Ruth quieren comentar. Sí, no, eso es algo fundamental. Incluso lo vemos no solamente en nuestro quehacer, sino en Colombia ha habido un debate muy fuerte con el Centro de Memoria Histórica que surge en todo el programa alrededor de los acuerdos de paz, el tema preparatorio de esos acuerdos de paz durante el gobierno Santos, y que ahora se volvieron, se cambió como el guión, se invirtió. Entonces, victimarios quieren inscribir un discurso de víctimas, que lo son, pero digamos, eso hay que connotarlo con mucho cuidado, ¿no? Entonces las víctimas están recogiendo archivos, saben que están asesinando líderes, gente que está haciendo procesos de restitución, pidiendo que se cumplan sentencias, haciendo acusaciones, pidiendo indemnizaciones, bueno, una cantidad, pidiendo verdad sobre todo. Y estos espacios han sido tomados por ese aparataje de extrema derecha, ¿no? Entonces, ahí ve uno que no tienen ninguna autonomía. Uno de los lugares que produjo quizás las reflexiones más importantes sobre la historia del conflicto de los últimos 50 años, en este momento está totalmente invalidado, ¿no? Las víctimas retiraron todos sus fondos y de eso se desarticuló en unos meses, ¿no? Entonces, digamos que ¿cómo se construye esa autonomía? Esa es una pregunta que yo no te puedo responder, Miguel. Yo me gustaría responderla. No, estoy en un lugar privilegiado que es la universidad pública. Eso nos da bastante autonomía porque, entre otras cosas, no tenemos que pedir permiso para decir verdades que le puedan resultar incómodas al establecimiento, porque es quizá una apuesta de la universidad pública, ¿no? Pero ese privilegio en Colombia muy poca gente lo tiene. Yo creo que, y como te digo, las instituciones estatales no tienen estructuras que le den autonomía a las instituciones que a su vez cumplen con esas funciones, por ejemplo, de la memoria histórica. Entonces, no sé cómo hacen en Europa, por ejemplo, con un instituto como el Reina Sofía, que tiene un director que es una institución que paga, creo que el Ministerio de Cultura, pero no rinden cuentas al ministro. Yo no sé, eso es una estructura política, financiera,
jurídica muy compleja que es muy interesante de estudiar. Yo adolezco ese conocimiento, pero me parece muy importante esa pregunta. Pero realmente, en el caso de España, el Reina es una excepción porque muchísimos otros museos están completamente vinculados a los políticos de turno y sus directores y trabajadores son continuamente despedidos dependiendo del tipo de proyectos que hagan o simplemente porque creen que fueron elegidos bajo otro partido político, y etcétera, etcétera. Entonces, el caso del Reina es bastante excepcional en el panorama español, quiero decir. Sí. Bueno, sí, se escucha así. Sí, yo también coincido con eso, y para cerrar, creo que el caso del Reina es muy interesante y excepcional, pero creo que también ha habido ahí una labor como deliberada de poder intervenir en el marco jurídico o marco de la estructura del museo mismo, y creo que eso es algo que sí nosotros tenemos que pensar, cómo está estructurada legalmente las organizaciones o instituciones que estamos liderando, porque que esté estructurada legalmente de un modo u otro permite determinadas cosas o no, ¿no? Yo creo que ellos también, pese a ser una institución pública, han logrado una alianza público-privada muy interesante que les permite avanzar en hacer determinadas adquisiciones, avanzar en determinadas decisiones, y justamente porque es una alianza público-privada, porque tienen ahora una fundación, pueden, pues, sí, digamos, avanzar en determinada dirección sin tener que pasar por el aval directo del ministro. Y son estrategias, ¿no? Y eso es algo que, bueno, que uno va aprendiendo en la práctica, ¿no? Que todos creo que ahora mismo estamos experimentando, sí. Yo creo que ellos lograron que fuera por una misma regulación del Ministerio de Cultura que se creara un consejo de intelectuales a donde se rinden cuentas, ¿no? Y quien además tiene las facultades, ese grupo, de nombrar, ¿no? De nombrar o revocar. Eso, pues eso existe relativamente, eso no es fácil, yo no creo que haya sido fácil estructurar ese modelo. Pero es muy frágil, pero, Ana Belén, es muy frágil. Es frágil. Es verdad, sí. es frágil. Sí, esa es una encrucijada imposible, ¿no? La autonomía de nuestras instituciones sociopolíticas es muy relativa porque no tenemos autonomía económica, ¿no? Muchísimas gracias a las tres. Hemos llegado al tiempo. Amanda también está presente. No sé si Amanda quiere cerrar con unas palabras. Pues agradecerles a las tres. Realmente, ustedes saben que admiro muchísimo su trabajo por diferentes razones. Me encanta que también estén tres mujeres en el panel hablando sobre su trabajo desde el ámbito público, desde el ámbito de la dirección. Con María Belén compartimos que tenemos no nada más una pista, sino múltiples, y ella todavía más, porque música, danza, etcétera, desde la universidad pública, que en ese sentido sería interesante en el futuro conversar sobre el papel de los museos universitarios en términos, digamos, de organización, autonomía. Han planteado en esta última parte, yo creo que un problema muy, muy importante. En una de las preguntas planteaban la necesidad de un foro latinoamericano para nuestras organizaciones, y creo que tal vez en el futuro podríamos retomarlo. Con Claudia en algún punto hablamos justamente de la necesidad de construir una red latinoamericana de gestión y de museos para discutir precisamente las especificidades de nuestros modelos culturales, nuestros modelos de gestión, abrevando justamente también de otras experiencias y de nuestra relación con España sobre todo, y en el caso del Reina Sofía, del MACBA, del Centro 2 de Mayo, que han sido museos también muy cercanos a América Latina en diferentes puntos. Yo creo que es una propuesta que voy a pensar de qué manera en conjunto con ustedes, si se animan a subirse a ese barco. Y otro aspecto que siempre me ha interesado mucho, que es nunca perder la conexión con lo que sucede en Brasil, porque a veces el tema hispanohablante excluye de la conversación, y Brasil tiene mucho que también decir, que mostrarnos en términos de lo que desafortunadamente ahorita está en peligro en Brasil, que es un modelo cultural que tuvo muchísimo éxito en el pasado. Y en ese sentido, pues Miguel, también muchísimas gracias. Espero que continuemos esta conversación en el futuro. Gracias a todos los que se conectaron,
los que estuvieron haciendo preguntas. Y nada más quiero comentarles que mañana sigue este foro con la mesa sobre cultura y arte como bien común. ¿Qué significa pensar la cultura y el arte como un bien común y no de manera maniquea como un bien público o un bien privado? ¿Qué significa esto? Y en este caso tendremos a dos personas muy relevantes en este tipo de conversaciones, también en lo que ya ustedes planteaban sobre la educación en los museos, dos curadores desde el ámbito pedagógico, que es una conversación entre Luis Kannitzer y Mónica Hoff. Y pues los esperamos mañana a la misma hora, las 11 horas tiempo de México, y pues como saben, abierto en el canal de YouTube en transmisión en vivo. Y pues muchísimas gracias a los 4. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Amanda. Gracias por la Un invitación. gusto. Hasta luego. Hasta pronto. Buenos días.